A lo largo de la guerra contra Siria, las potencias belicistas utilizaron los desplazamientos de poblaciones. Aplicaban con ello las teorías de Kelly Greenhill sobre la gestión estratégica de las migraciones como arma de guerra. Ya en 1999, la CIA había organizado el desplazamiento en 3 días de más de 290.000 kosovares de Serbia hacia Macedonia ante las cámaras de las agencias de prensa occidentales. El objetivo era hacer creer que el gobierno de Slobodan Milošević estaba aplicando una represión de carácter étnico, engaño que a su vez justificaría la subsiguiente guerra. En el caso de Siria, Turquía propuso desde el inicio mismo de la guerra un pago a los sirios que viniesen a refugiarse en territorio turco, por supuesto solo mientras se concretase el derrocamiento de la llamada dictadura de aquel país. Decenas de miles de personas huyeron de los combates y se les albergó al principio en campamentos de refugiados y luego en las ciudades turcas. Pero la filantropía de Erdogan era interesada. Lo que quería el presidente turco era vaciar así el norte de Siria y crear allí un nuevo estado, el futuro Kurdistán, que incluso llevaría ese nombre. Y luego expulsar a los kurdos de Turquía hacia ese territorio, claro. La operación terminaría desplazando a los refugiados sirios sunitas hacia los territorios turcos anteriormente poblados por los kurdos o enviando a los demás de regreso hacia lo que quedase de Siria. El Líbano acoge habitualmente cientos de miles de ciudadanos sirios que generalmente trabajan en el sector de la construcción. La corriente del futuro, la formación política de Saad Hariri, pretende hacer con esa población lo que el padre de su jefe, el primer ministro Rafik Hariri, había tratado de hacer con los palestinos: recibir en el país la mayor cantidad posible de musulmanes sunitas para modificar el equilibrio confesional libanés. El Reino de Jordania hace lo mismo en 2012. Los inmigrantes palestinos constituyen actualmente 4/5 partes de la población jordana y los beduinos locales que detentan el poder son ahora ampliamente minoritarios. Así que el reino hachemita selecciona a los refugiados sirios que llegan a su territorio, priorizando la admisión de los beduinos. Conclusión: Turquía, Líbano y Jordania no ven con inquietud el desplazamiento de la población. Lo que hacen es provocarlo voluntariamente. Sin embargo, como la República Árabe Siria resiste ante la invasión de yihadistas, la situación va modificándose paulatinamente. En primer lugar, los refugiados también apoyaban al presidente sirio Bashar al-Assad, con excepción de los que se instalaban en Jordania. Estos últimos eran concentrados principalmente en un campamento gigantesco bajo control de predicadores de los hermanos musulmanes. Pero también sucedió que el número de refugiados sirios que llegó a Jordania aumentó sin cesar hasta convertirse en un problema imposible de manejar. Pues bien, en ese contexto, el líder de la industria pesada alemana, Ulrich Grillo, formuló en nombre de la organización de patrones de empresas que él mismo dirigía la idea de traer a Alemania 800.000 trabajadores inmigrantes. Grillo perseguía con ello un doble objetivo: incentivar por una parte el desarrollo de las empresas alemanas y contrarrestar las exigencias salariales de los trabajadores germanos. En 2013, Ulrich Grillo expone su plan en la reunión anual del grupo Bilderberg y al año siguiente lo explica a la agencia de prensa dpa. Pero Grillo no presenta su plan como una oportunidad que los industriales alemanes tratan de aprovechar, sino como una muestra de humanismo europeo. Como bien observaron los servicios secretos austriacos, el primer acuerdo sobre el tema de los inmigrantes se concluyó entre la administración Obama, Turquía, grupos de industriales europeos reunidos alrededor de uno de los administradores del grupo Bilderberg, Peter Sutherland, y varias autoridades alemanas. La OTAN dio el pistoletazo de salida cuando durante 2 días puso en primera plana de la prensa mundial la foto del niño ahogado Aylan Kurdi en una playa de Turquía. El niño se ahogó cuando su familia trataba de cruzar el Mediterráneo, o así fue la historia que nos habían contado, mensaje informativo que se transmitió a la población.
Había que detener aquel drama y acoger en Europa a los refugiados sirios. El entonces alto comisionado para los refugiados, Antonio Gutiérrez, confirmó la gravedad de la presión migratoria, lo cual permitiría a este portugués convertirse después en secretario general de la ONU. Sabiendo que la agencia de la ONU que encabezaba Guterres acabó por cancelar la ayuda humanitaria a los sirios que vivían en Turquía, que eran los únicos afectados por esa medida, los refugiados sirios empezaron a abandonar masivamente aquel país, donde ya no iban a recibir ayuda de la ONU, y así comenzaron a emigrar masivamente hacia Europa. A ellos se unieron iraquíes y afganos, que por su parte habían sido previamente preparados para hacerlo bajo la guía de cientos de asociaciones humanitarias financiadas por las asociaciones de, entre otros, George Soros. En pocos días una marea humana cruzó los Balcanes y llegó a Berlín, agitando retratos de la canciller Angela Merkel. Alemania, país que antes había expulsado a los judíos, ahora acogía a los sirios. Inicialmente respaldado por la opinión pública, este desplazamiento masivo de población rápidamente planteó graves problemas a los alemanes. Varios Länders suprimieron el salario mínimo para facilitar la integración de los refugiados, una decisión inaceptable para los sindicatos obreros. La cólera se hizo sentir, a pesar de que Berlín trataba de limitar las reacciones de la población, dando exagerado realce mediático a varios incidentes de xenofobia. La primera propuesta concreta en respuesta a la nueva situación vino el 17 de septiembre del año 2015 de la European Security Initiative, un think tank creado en Berlín. Bien, la iniciativa se precisó el 4 de octubre. Se trataba de concluir un acuerdo entre la Unión Europea y Turquía para detener el flujo migratorio y organizar el traslado de 500.000 refugiados sirios suplementarios dentro de la Unión Europea durante los 12 siguientes meses. Turquía se comprometería, además, a recibir de regreso a los migrantes que siguiesen llegando ilegalmente a los países miembros de la Unión Europea. Como contrapartida, la Unión Europea dispensaría a los ciudadanos turcos de la exigencia de visado para viajar a los países de la Unión. Era una forma de reconocer que la crisis siria era efectivamente única y crear una crisis humanitaria a una escala que Europa no había conocido desde la Segunda Guerra Mundial. Además, la European Security Initiative resaltó que la iniciativa debía venir de Alemania como respuesta a la intervención militar rusa en Siria. Según esta organización, el plan tenía también como objetivos prevenir el desarrollo de la extrema derecha en Austria. Pensemos que el director de este think tank, Gerald Naus, es austriaco, y también preparar una operación similar para 1.100.000 refugiados sirios que estaban concentrados en Líbano y que serían enviados con los mismos fines que Alemania, pero a Norteamérica y Australia. En definitiva, se trataba de arrebatar, de importar mano de obra barata. Fijaos que este sistema tiene mucho que ver con el movimiento tenaza que describo en mi libro Una conspiración sin teorías. Bien, por otra parte, al proponer la devolución de los migrantes a Turquía, la European Security Initiative parecía ignorar que ese país no era un estado seguro para los refugiados, ya que Turquía se había negado a firmar la Convención de 1951. Pero poco importaba eso. Turquía seguía facilitando el paso de los migrantes hacia Europa hasta que el 17 y el 18 de marzo de 2016 el Consejo Europeo se comprometió a pagarle a los turcos 3.000 millones de euros al año para ayudarles a cumplir sus obligaciones, pero sin crear mecanismos de verificación del uso de esos fondos, que serían por tanto destinados a la continuación de la guerra contra Siria. Además, la Unión Europea se comprometía a poner fin a la exigencia de visados a los turcos para entrar en los países miembros de la Unión, y finalmente se comprometía también la Unión Europea a acelerar las negociaciones sobre la adhesión de Turquía a la propia Unión Europea. Los patronos de la industria pesada alemana
habían obtenido lo que querían. Más de 1 millón de trabajadores habían podido entrar en Alemania como migrantes. Ahora habría que manejar la cuestión del reagrupamiento familiar, ya que 2/3 partes de los refugiados eran hombres jóvenes. Durante las semanas que duró el libre tránsito de los migrantes, varios estados europeos hicieron su propio juego. Por ejemplo, Francia, cuya imprenta nacional, que es la entidad a cargo de la confección de documentos oficiales, había garantizado hasta el año 2010 la fabricación de los pasaportes sirios, siguió en posesión de las placas que le permitían realizar aquel trabajo e imprimió pasaportes sirios que entregó a libaneses y migrantes del norte de África cuya presencia en suelo francés constituía un problema para las autoridades. Esas personas viajaron de este modo a Alemania, donde la posesión de un pasaporte sirio les permitía obtener una ayuda social equivalente al doble de la que se concede en el país galo. Y, por supuesto, para Siria, aquella ola migratoria fue una catástrofe. Como siempre sucede en los países del sur, una parte de la población siria soñaba con viajar a Europa en busca de un nivel de vida más elevado. Sirios que, a pesar de la guerra, seguían viviendo en Siria, se unieron masivamente al éxodo, privando así a su propio país de la contribución que tanto necesitaba para defender la patria agredida. Esto es someramente un análisis de algo que ha sucedido aquí hace nada, hace un par de años, como quien dice, y que debemos tener en cuenta ante lo que se nos va a venir encima en los próximos meses, creo yo. Continuaremos hablando de este tema en Miembros del Canal. Os animo pues a que os suscribáis y compartáis con el resto de socios, de productores de este canal, vuestras impresiones en torno a este difícil tema del que tanto se ha hablado y tampoco se ha concretado. Paz y bien para todos, que Dios os bendiga y recordad que absolutamente nadie debe deciros lo que tenéis que pensar.